Hoy exploraremos algunos de los pueblitos y ciudades de Estados Unidos con las peores tasas de criminalidad, para entender cómo llegaron a su situación actual. Al pensar en crimen, muchos visualizan ciudades abarrotadas de gente, con oscuros callejones peligrosos y asaltantes armados o individuos con malas intenciones. Pero te sorprendería saber que también hay algunos pueblos pequeños que son peligrosos. Es fácil suponer que los pueblos pequeños donde todos conocen tu nombre son seguros y tranquilos. No obstante, el crimen no se restringe a la ciudad y, lamentablemente, el conocimiento mutuo no evita el daño. Para los propósitos de este video, estamos definiendo un pueblo pequeño como un pueblo con una población de menos de 50.000 habitantes. También utilizaremos la definición de crimen violento del Buró Federal de Investigaciones, que incluye asesinato y homicidio no negligente, violación, robo y asalto agravado, y su definición de propiedad. Esta definición corresponde a allanamiento, hurto, robo de vehículos y incendio intencional. Por tanto, nos referimos a eso cuando usamos estos términos. Tenemos más de 30 pueblos en nuestra lista, comenzando en un pueblo nacido del salvaje oeste. El antiguo pueblo minero de Globe, Arizona, fundado en 1876, está escondido entre las montañas. Pinta un hermoso paisaje. La tasa de delitos violentos es 18.3 por cada 1.000 habitantes, con una población de solo 7.242 habitantes. Eso no es algo para subestimar. En mayo de 2023 se produjo un tiroteo entre los alguaciles de Estados Unidos y un sospechoso de robo armado en Globe, en el que el sospechoso disparó a los oficiales antes de atrincherarse dentro de una casa. Supuestamente había cometido este robo armado cerca en marzo, disparando y matando a una persona dentro de un negocio en Mesa. Globe tiene una tasa de delitos contra la propiedad de 71.7 por cada 1.000 habitantes, sobrepasando el promedio nacional de 19.3. Nuestro próximo pueblo tiene una tasa aún más alta. Darlington, un pueblo con una población de 6.092 habitantes, incluye muchos aspectos encantadores que las habitantes suelen asociar con los pueblos pequeños. Hay edificios históricos para observar y pintorescos festivales locales como el Festival del Camote. No obstante, la tasa de delitos contra la propiedad es de 85.8 por cada 1.000 habitantes, indicando que tus pertenencias podrían no estar tan seguras allí. Osceola, un pueblo con una población de 6.779 habitantes, atrae mucha atención por su festival anual de música patrimonial, una celebración de la música blues y los músicos que nacieron y crecieron en el pueblo. Lamentablemente, su tasa de delitos violentos de 25.9 y delitos contra la propiedad de 47.5 pueden disminuir el encanto de sus festividades musicales. Marksville, Luisiana, está ubicada cerca de la frontera entre Luisiana y Mississippi. En el Parque Prehistórico y Museo Estatal de Marksville se pueden ver aldeas nativas americanas de hace más de un siglo. Hay otras atracciones en la ciudad, incluyendo el área de manejo de vida silvestre del estado de Spring Bayou. Aunque solo tiene 4.946 habitantes, puede ser un lugar para visitar y no para vivir. Con una tasa de delitos violentos de 22.2 y contra la propiedad de 62. Serían las cosas más seguras en una ciudad grande. Depende de la ciudad, pero definitivamente no recomendamos huir a la siguiente por seguridad. Pine Bluff, Arkansas. Tiene una población de 39.671, tasa de delitos violentos, de 20.6 por cada 1.000 habitantes. En agosto de 2023, el 18º homicidio del año en Pine Bluff ocurrió justo después de la 1 a.m. de un lunes por la mañana. Mientras los oficiales de policía respondían a una llamada sobre el sonido de disparos, otra persona llamó para informar que había sido baleada. Al llegar los oficiales a la escena, encontraron a un hombre herido que trasladaron rápidamente a un hospital local. Hallaron otra víctima en el estacionamiento. Un hombre fue disparado en la parte trasera de un edificio de apartamentos cercano. Quedó inconsciente y fue declarado muerto en la escena. Con una población de 21.495 habitantes, Gallup tiene una tasa de delitos violentos de 17.35 por cada 1.000 habitantes y una tasa de delitos contra la propiedad de 44.29. Durante un periodo de un año hubo casi 350 delitos violentos en Selma, Alabama. El pueblo tiene una población de alrededor de 19.300 y aproximadamente 18 delitos violentos por cada 1.000 habitantes, según el Buró Federal de Investigaciones. Robstown, Texas, experimentó 202 delitos violentos durante un periodo de un año, a pesar de tener una población de solo alrededor de 11.500 habitantes. Hay aproximadamente 17.4 delitos violentos por cada 1.000 habitantes en Robstown. Emeryville, California, una pequeña ciudad del área de la bahía, con 12.870 habitantes, y tasa de delitos violentos de 13.4, no está tan mal. Sin embargo, la tasa de delincuencia es de 211.9, una de las más altas de todo el país.
En Emeryville, tienes un 20% de probabilidad de ser víctima de un delito contra la propiedad. Si llegas a visitar, cuida más tus objetos valiosos. Pero en ciertos pueblos, el activismo puede derivar en tragedia. Lo veremos en el próximo pueblo. Benton Harbor tiene casi 10.000 residentes, y con 179 delitos violentos en un año, tiene una tasa de delincuencia de 17.9 por cada 1.000 habitantes. Un ejemplo reciente de delito violento en Benton ocurrió en junio de 2023, justo después de la Marcha Anual por la Paz del Pueblo, durante la cual los estudiantes de escuela secundaria Benton Harbor hicieron campaña contra la violencia armada. Un joven de 18 años fue asesinado en un tiroteo, y su cuerpo fue encontrado en un callejón. Un evento trágico y un duro recordatorio de la crisis de violencia armada en América. Muskegon Heights, con una población de 10.800 residentes, tiene una tasa de delitos violentos de 18.3 por cada 1.000 residentes. Española, Nuevo México, con cerca de 10.000 habitantes, tiene una tasa de delitos violentos de 26.8 por cada 1.000 habitantes, sumando 268 delitos en un año. Española tiene una tasa de delitos 150% superior al resto del estado. En enero de 2023, el alcalde de Española, Juan Ramón Vigil, mostró preocupación por el incremento en delitos como tráfico de drogas y robo de convertidores catalíticos. Redactó una misiva para la oficina del gobernador estatal. La oficina del gobernador respondió, diciendo: Ciudad del Lago tiene una población de alrededor de 12.497 y una tasa de delitos violentos de 15.92 por cada 1.000 residentes. La tasa de delitos de propiedad es 51.85. College Park, cerca de Atlanta, tiene una tasa de delitos violentos de 18.9 y 14.700 habitantes. No hay mucho que separe a Hartsville de otras pequeñas ciudades de Carolina del Sur, aparte de una tasa de delitos contra la propiedad de 88.8 por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, nuestro próximo pueblo ha demostrado poder diferenciarse, aunque no de la forma positiva esperada. Opa-locka, con 16.800 habitantes y tasa de delitos violentos de 22.2, presenta dicha tasa a las 3 de la mañana en febrero de 2023. Un chico de 19 años estaba jugando con una pistola cuando se disparó accidentalmente, matando a su hermana de 14 años. Corrió a los vecinos buscando ayuda tras el tiroteo. Uno de los vecinos resultó ser un policía fuera de servicio que escoltó al joven de regreso a la casa. Cuando los socorristas arribaron a la casa, la niña ya había fallecido. Fue detenido y acusado de homicidio en segundo grado. En este trágico caso, la oficial de policía fuera de servicio hizo su trabajo y ayudó en todo lo posible. Sin embargo, este no siempre ha sido el caso en Opa-locka. En 2011, el Miami News Times informó sobre un caso significativo de corrupción policial en la ciudad perpetuamente problemática. De acuerdo con memorandos confirmados por el administrador de la ciudad, oficiales revelaron a investigadores que los oficiales de Opa-locka tuvieron sexo con delincuentes bajo su custodia, robaron propiedades de la estación de policía, mandaron a oficiales liberar a sospechosos y eliminar informes, violando la ley estatal. La frase en los comentarios del informe decía: el departamento se basa en la decepción. La corrupción persistió más allá de 2011 y continuó hasta al menos 2020, cuando los críticos pidieron una revisión completa del departamento. Dillon solo tiene 6.600 residentes y una tasa de delitos violentos de 19.1. La segunda ciudad del lago en esta lista. Este pueblo de 6.800 residentes, la tasa de delitos violentos es de unos 18.8 por cada 1.000 habitantes. Lumberton tiene una población de aproximadamente 21.700 y con 393 delitos violentos reportados en un solo año. Tiene una tasa de delitos violentos de 18.1 por cada 1.000 habitantes. En mayo de 2023, Lumberton vivió 3 asesinatos en 24 horas, aparentemente no relacionados entre sí. El sheriff del condado describió a todos como completamente innecesarios, crueles o ilegales. El primer asesinato ocurrió justo antes de las 8:30 de la noche de un viernes por la noche, cuando los diputados fueron llamados a la escena de un tiroteo. Hallaron a un hombre muerto. El sospechoso, un delincuente condenado, ahora enfrenta cargos por asesinato en primer grado. El segundo homicidio sucedió cerca de las 10:40 de la tarde, cuando la oficina del sheriff recibió otra alerta de tiroteo. Encontraron a un hombre muerto en la escena sin pistas de un sospechoso. El tercer asesinato fue después de las 11:33 am del sábado. El primero fue justo antes de las 10:40 de la noche, cuando el sheriff recibió otra llamada relacionada con un hombre encontrado muerto.
Los oficiales determinaron que un asalto causó la muerte al llegar. Un hombre de 49 años fue detenido y acusado de asesinato en primer grado y destrucción de pruebas. El sheriff usó Facebook para expresar sus sentimientos sobre los incidentes tras 24 horas angustiosas. El problema es con algunas de las habitantes en el condado. Hay múltiples factores subyacentes como el uso y abuso de drogas, abuso de alcohol, problemas de salud mental, simplemente siendo diabólico y más. Continuó, mis detectives y toda mi oficina necesitan oración. Mis investigadores de homicidios y de la escena del crimen están cansados. Trabajan toda la semana y todo el fin de semana, trabajando casi 48 horas seguidas hasta ahora. También tienen familias con las que no pueden estar. Esta alarmante explosión de delitos violentos es conocida por los residentes del próximo pueblo, reconocido como el más peligroso de Alabama. Anniston se encuentra a unos 60 millas, casi 97 kilómetros, al este de Birmingham, en las estribaciones de las montañas Apalaches. Fundada en 1872, la ciudad es conocida por la producción de productos metálicos y textiles. También es famosa por su alta tasa de delitos violentos, 33.3 por cada 1000 habitantes. En 2019, 24/7 Wall Street nombró a Anniston como la ciudad más peligrosa de Alabama. Esto se relaciona con la pobreza urbana, dado que el 20% de los residentes viven bajo dicho umbral. Se suele suponer que las zonas turísticas concurridas son seguras, pero eso no es cierto para el siguiente pueblo en la lista. Ocean City, Maryland es un popular destino turístico, atrayendo a visitantes de todo Maryland y estados circundantes cada verano para disfrutar de sus paseos marítimos, parques de atracciones y playas. A diferencia de otras ciudades de la lista, la tasa de delitos violentos es baja, 13.2. Sin embargo, la de delitos contra la propiedad es alta, 104.3. En noviembre de 2021 secuestraron a un anciano en su coche en el centro de Maryland. El hombre de 73 años fue robado por 3 individuos masculinos, uno armado con una pistola quien le golpeó en la parte posterior de la cabeza con el arma y luego robó su vehículo. Un niño de 15 años conducía, involucrando también a jóvenes de 17, 14 y 12 años. Es inquietante ver a jóvenes perpetradores en delitos violentos. Sin embargo, cabe señalar que el Departamento de Policía de Ocean City ha atraído críticas por el uso de fuerza desproporcionada contra delincuentes no violentos. En 2021, el Departamento de Policía fue acusado de usar fuerza excesiva. Videos de julio muestran a un oficial golpeando a un vapor con su rodilla, mientras otros 3 lo sujetaban. El oficial también usó una pistola Taser. Esta violencia fue en respuesta al joven que estaba vapeando en el paseo marítimo. El incidente resultó en demandas y llamados para una investigación interna. Después, en julio de 2023 ocurrió nuevamente. Hombre de 34 años arrestado por vapear en el paseo marítimo tras ser restringido. Él y varios testigos informaron que uno de los oficiales involucrados comenzó a golpearlo. La policía afirmó que él fumó su vape a propósito, pese a que se le pidió detenerse. No dieron cuenta del golpe que parecía ser lanzado en cámara. Con toda la discusión de crimen y violencia en ciudades pequeñas, es crucial reconocer que no siempre son los criminales los autores de la violencia. Este pueblo de Illinois, con una población de 27,000 habitantes, es uno de los más grandes entre los pueblos pequeños de nuestra lista. El Buró Federal de Investigación reportó a 6,000 habitantes en un año. Hay 757 delitos violentos, con una tasa de 28.3 en Alexandria, Luisiana, un pueblo pequeño de 48,000 habitantes. Por cada 1,000 habitantes, tiene una tasa de delitos de 18.4. El pueblo de West Memphis tiene una población de poco menos de 25,000 y una tasa de delitos violentos de 18.5 por cada 1,000 habitantes. El hallazgo en enero de 2023 de una mujer local muerta en un auto en llamas en una zanja en West Memphis 8 años después de sobrevivir a un robo de auto brutal, suscitó un debate sobre la delincuencia en la ciudad. Poco antes de este incidente, un adolescente fue baleado varias veces fuera de un conjunto de apartamentos. Aún así, vale la pena mencionar que el crimen en West Memphis ha estado en declive a lo largo de los años. El alcalde de West Memphis, Marco McLennan, abordó el tema del crimen en la zona, diciendo: la ciudad de West Memphis ha visto una reducción notable en la actividad delictiva. Nos comprometemos a seguir luchando contra el crimen, a través de más iniciativas comunitarias dirigidas a jóvenes problemáticos, quienes son más propensos a delinquir si no se les atiende desde temprana edad. Aunque el gobierno local ha tenido éxito en la lucha contra el crimen en West Memphis, el gobierno ha tenido el efecto contrario en nuestro próximo pueblo. Alexander City tiene una población de 14,700 habitantes y una tasa de delitos violentos de 18.8.
Alexander City tiene una relación complicada con la noción de crimen en general y fue criticada en 2015 por participar en un crimen relacionado con el crimen, en lo que muchos críticos llamaron la criminalización de la pobreza. En septiembre de 2015, el Centro de Ley de Pobreza del Sur presentó una demanda que alegaba que Alexander City dirigía una prisión de deudores moderna, en la que los acusados que no habían pagado las multas judiciales se veían obligados a cumplir condena en la cárcel municipal, a una tarifa de $20 por día. Una vez presentada la demanda, se cambió la política, pero esto no cambia el hecho de que antes de este cambio, la política era una violación de una decisión de la Corte Suprema de 1983 que había prohibido encarcelar a los habitantes por la incapacidad de pagar multas. La demanda se centró en un periodo de 2 años en el que 200 habitantes fueron encarceladas por no pagar multas, principalmente relacionadas con infracciones de tráfico. Finalmente, Alexander City acordó un acuerdo de $500 por cada demandante por día que pasaron en la cárcel. El director legal adjunto del Centro de Ley de Pobreza del Sur, Samuel Brook, comentó sobre el problema en general, diciendo: "Lo que pasa con las cárceles de deudores modernas es que nunca sabes a dónde van. Ocurren en lugares con jurisdicciones locales que tienen poca supervisión. Es la única forma de prosperar una cárcel de deudores moderna. Solo sucede con habitantes que de otra manera no son responsables y nadie les presta atención. Parece ser a menudo el caso, ya sea hablando de tasas de delitos violentos o violaciones municipales de los derechos de los habitantes, que se pueden permitir cosas terribles cuando nadie está prestando atención. Curiosamente, esta ciudad originalmente se llamaba Detroit, pero su nombre fue cambiado a Florida City. Florida City es un suburbio de Miami con una población de 12.735 habitantes y está adyacente a atracciones como el Parque Nacional Everglades, el Parque Nacional Biscayne y los Cayos de Florida. La ciudad consta principalmente de granjas y gasolineras, con una tasa de delitos violentos de 26.2 y una de delitos contra la propiedad de 72.7. Cocoa, Florida tiene una tasa de delitos violentos de 20.7 y cuenta con 17.800 habitantes. Monroe apenas se cuela en esta lista con una población de poco menos de 50.000 habitantes. Tiene un problema significativo de crimen violento. Con una tasa de 30 delitos por cada 1.000 habitantes, la ciudad ha sido objeto de varios casos notables en los últimos años, incluyendo un caso de 2022 en el que supuestamente una mujer apuñaló a su padre con un cuchillo, después de sentirse inspirada para hacerlo por la película Juego de Niños, a la que simplemente se refirió por el nombre de su famoso muñeco asesino, Chucky. La víctima despertó al ver a su hija de pie sobre él con un cuchillo, momento en el que ella lo apuñaló en el hombro. Durante el interrogatorio, la acusada explicó que vio a Chucky, luego agarró un cuchillo y apuñaló a su padre 3 veces. Fue arrestada por agresión doméstica agravada con batería. Ese mismo año, hubo un tiroteo fatal en el Hotel Hoyo que llevó a la detención de 2 hombres. Estos son solo algunos de los tipos de incidentes que han contribuido a las estadísticas de delitos violentos en la ciudad. Aunque nuestro próximo pueblo no es particularmente violento, te costará mucho asegurar tu propiedad si quieres llamar a este lugar hogar. Glendale, Colorado. Suburbio de Denver con 4.552 habitantes, es uno de los lugares más seguros en términos de delitos violentos. La tasa de estos delitos es 9.5 por cada 1.000 individuos. No obstante, el delito contra la propiedad ocurre a una tasa de 177 por cada 1.000 habitantes. No es un lugar especialmente violento para vivir. Se recomienda a los visitantes o nuevos residentes en la ciudad invertir en sistemas de seguridad de calidad para su hogar, y especialmente su coche, dado que Denver registra una de las tasas de robo de coches más altas del país. Con una población de solo 4.200, Oakwood vio 125 delitos violentos en un año y tiene una tasa de delitos violentos de 29.6. Kotzebue, una remota ciudad de Alaska situada a unos 30 millas del Círculo Océano Ártico, se refiere frecuentemente como la puerta de entrada al Océano Ártico. La zona, famosa por su excelente comida y bebida, es también notoria por su alta delincuencia, con 3.300 residentes y una tasa de 33.7 crímenes por cada 1.000 habitantes. Es conocido que Alaska generalmente tiene altas tasas de delincuencia. Cerca del 50% de los alascanos reportan sentirse inseguros en su ciudad. La razón exacta de esto está abierta a especulaciones, aunque se ha sugerido que la naturaleza rural del estado y la dificultad para acceder a la aplicación de la ley u otras formas de apoyo pueden ser un factor contribuyente. Kotzebue se considera el lugar más peligroso de Alaska. Una tasa de criminalidad estatal de 1.5 por cada 1.000 habitantes. Un residente en Kotzebue tiene 1 en 23 posibilidades de ser víctima de un delito contra la propiedad y 1 en 30 de ser víctima de un delito violento. Las posibilidades de ser víctima de un delito violento en Anchorage, la principal ciudad de Alaska, son de 1 en 76. En junio de 2023,
La policía de Kotzebue recibió un informe de alguien sangrando en la calle. Los primeros en llegar al lugar hallaron a la víctima, un hombre de 33 años. El hombre sangraba por varias heridas de cuchillo. Fue llevado al hospital, pero sucumbió a sus heridas allí. La víctima aparentemente acusó a su novia de infidelidad. Cuando se desató una pelea entre los dos hombres, que terminó en un apuñalamiento, la novia de la víctima y el otro hombre fueron arrestados bajo cargos de asesinato en primer y segundo grado. En noviembre de 2021, un sujeto de Kotzebue fue sentenciado a 7 años en cárcel federal por acoso cibernético a 2 habitantes. El hombre acosó a un abogado en la oficina del fiscal general de Alaska, así como también al entonces presidente de la aldea nativa de Kotzebue. El hombre comenzó a abrumar a sus víctimas con docenas de llamadas, mensajes de voz y correos electrónicos contra ellos, así como también amenazas. Otra historia desafortunada sucedió en 2016, cuando 3 hermanos adultos sometieron a otro hombre a punta de pistola para robarle dinero a la vida. Durante la confrontación, quien sostenía la pistola hirió y mató a la víctima de robo. Posteriormente, los 3 hombres procedieron a robar la moto. Los hermanos fueron capturados y condenados a prisión por más de 15 años. Pero a veces los crímenes pueden llevar a misterios sin resolver, como veremos que sucede en nuestro próximo pueblo violento. Bessemer es un núcleo económico en la metrópolis de Birmingham, Hoover. Con cerca de 26.600 habitantes, presenta una tasa de delitos violentos de 33.8 por cada 1.000 habitantes. Se afirma que en Bessemer, las posibilidades de sufrir un delito violento varían entre 1 en 9 y 1 en 30. En diciembre de 2021, Bessemer se convirtió en objeto de escrutinio nacional, cuando Michael Richard, un explorador urbano con una popular página de TikTok, fue asesinado a tiros, fuera del Night Scene, un motel abandonado y quemado en la ciudad. Fue encontrado muerto fuera de las ruinas del motel el 30 de diciembre de 2021, aún dentro del Hyundai Sonata de color amarillo neón que había estado conduciendo. Su cartera desapareció, pero aún tenía su móvil en el coche. La organización Crime Stoppers, así como la familia Richard, están ofreciendo una recompensa combinada de $10,000 por información que pueda llevar al asesino de Michael. El padre de Michael, Max, habló sobre la falta de respuestas en torno al caso. Ha sido difícil, pero previsible. Sucedió en un sitio sin electricidad ni cámaras. Estaba fuera de un camino con mayor movimiento de personas. Su hermano comentó que Michael había estado en el motel varias veces antes, y la policía de Bessemer le había advertido sobre estar allí. Bessemer ha sido escenario de recientes tiroteos desde vehículos y otros crímenes violentos. Sauk Village, un pueblo con una población de 9.698 habitantes, es prácticamente un pueblo suburbano ordinario a primera vista. Sin embargo, el pueblo tiene una tasa de delitos violentos de 55 por cada 1.000 habitantes. Para contextualizar, es 10 veces la tasa de delitos violentos por cada 1.000 habitantes en Nueva York. Según un análisis de datos realizado por Safewise, Sauk Village es el más violento crimen en toda Estados Unidos. Hay una variedad de factores que pueden contribuir a la tasa de delincuencia en un área, aunque el más común para el aumento de la tasa de delincuencia son las altas tasas de pobreza. La pobreza puede desesperar a las habitantes y forzarlas a actuar de maneras inusuales si carecen de los recursos, refugio y atención de salud mental y física necesarios. La epidemia de opioides y los problemas de metanfetaminas en pequeñas ciudades americanas también tienen culpa. El abuso de drogas puede fomentar la pobreza, desesperación, mal comportamiento, y a que la gente actúe sin medir las consecuencias. Pero sin duda, estas localidades son excepciones. Las ciudades siguen siendo menos seguras que los pueblos, ¿cierto? Como casi todo, al profundizar, resulta ser más complejo de lo que parece. A pesar de que el riesgo de homicidio puede ser mayor en ciudades que en pueblos, las ciudades son frecuentemente más seguras. Un estudio en los Anales de Medicina de Emergencia indica que el riesgo de muerte por lesión, ya sea por un delito violento o accidente, supera el 50%, es superior en más del 20% en el campo que en zonas urbanas. También varía dependiendo de la edad. En zonas rurales, niños y mayores de 45 años tienen mayor riesgo de muerte por armas de fuego, mientras que en la ciudad, los de 20 a 44 años son los más riesgosos. Otra amenaza que es mayor en las áreas rurales son los accidentes de coche. Los accidentes vehiculares provocan 27.61 y 10.58 muertes por cada 100.000 habitantes en zonas rurales. Tampoco debería quedar fuera de la discusión que los residentes de la ciudad de Nueva York viven en promedio 2.2 años más que la esperanza de vida promedio nacional. Residir en una ciudad acerca a las habitantes a servicios de emergencia como hospitales. No todas las pequeñas ni las grandes ciudades son seguras. En Detroit, la policía puede tardar un promedio de 58 minutos para responder a una emergencia del 911.
Los jóvenes en grandes ciudades tienen más riesgo de morir por homicidio. El hecho es que tanto las ciudades como los pueblos pequeños tienen sus propios peligros potenciales y no hay garantía de que los residentes de ninguno de los dos estén inherentemente a salvo de daño. El mundo es impredecible, ya sea en un pueblo pequeño o ciudad. Lo mejor que puedes hacer es estar consciente de tu entorno, practicar precaución y cuidar el uno del otro. Mantener seguras nuestras comunidades nos hace a todos más seguros, independientemente de dónde estemos.